Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y reflexionamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 20. Hoy queremos subrayar especialmente el versículo 34. Ustedes saben que con mis propias manos he atendido a mis necesidades y a las de mis compañeros. Entonces aquí estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante que nos habla desde el versículo 17, capítulo 20, versículo 17, la despedida de Pablo a los sacerdotes de Éfeso. Y de cierta manera porque nos está indicando totalmente que es casi ya y será el último encuentro de Pablo con estos sacerdotes, con estos presbíteros, es decir, los ancianos, en realidad significa presbítero o presbíteroi. Y entonces él al ir hacia Jerusalén, decide o pide a todos estos ancianos, los que están los tendotal frente de las comunidades cristianas en Éfeso, reunirse en Mileto. Y aquí está todo el discurso de Pablo, porque es un sentimiento muy profundo. Es uno de los únicos lugares, ¿verdad?, donde encontramos a un Pablo que revela la fuerza de su propia intimidad en cuanto a su trabajo. Y entonces por eso dice, ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día en que pisé en la provincia de Asia. Upeana de Teo, Gromandu Aishbequera, sean pendiente ape, pesa ponake, va evaloico aquen, va evasela AQPM, hamba isha pa oishe ayesa KPM. El testimonio, el ejemplo es esencial. Esta mañana Pablo es uno de los únicos que se presenta y dice directamente y abiertamente, imíteme a mí, imíteme así como yo estoy viviendo. Hagan lo que yo estoy haciendo. Cuando hay fácil página, lleva la ya eupeyagina. Sin embargo, Pablo puede decirlo sin pelos en la lengua. Ahora, dentro de la lógica cristiana, en realidad lo que está diciendo Pablo y lo que está haciendo Pablo es así, o tendría que ser así. Yandego upeya ya evana, ¿verdad? Solamente que muchas veces decimos, esa persona es soberbia, esa persona es entonces engreída, esa persona piensa que es perfecta, etcétera, ¿verdad? Pero sin embargo, en la lógica pensando, un papá tendría que decir a sus hijos, imiten lo que yo estoy haciendo, hagan lo que yo estoy haciendo, sigan mi ejemplo. Peicona upeya será
será llega, lleva, pella, porque no upea, ¿verdad? Una mamá también. Y así cada uno de nosotros como cristianos comprometidos tendríamos que tener eso como eje que controla, que maneja y que lleva adelante nuestra propia vida. El imitar, porque el imitar es una de las características nuestras. Ya de cope, ya es ya, etcétera, enseguida, ya ya posema, es aña, imitama, lo otro cuero ya. Bueno, y así en este discurso he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Cuenta también lo que Él ha vivido, cuenta también cuáles fueron sus dificultades y cómo también Él tuvo que pelear, lleva. Entonces aquí en nuestro curso bíblico que hacemos todos los días y hoy estamos haciendo y queriendo subrayar, el versículo 34 nos muestra verdaderamente ya dentro de este discurso en cuanto a mí, ¿verdad? Él decía, no he deseado ni plata, ni oro, ni los bienes de nadie. Por lo tanto, ustedes saben que con mis propias manos he atendido a mis necesidades y a las de mis compañeros. Un médico de ya es Sara que no todo el mundo queremos Romerito, ya es no todo el mundo, entonces te está aplaudiendo, no todo el mundo está detrás de Pablo, pero Pablo quiere ser bien sincero y quiere ser bien concreto. La se ayapó, lleva ayapó porque añandu, esa es la verdadera generosidad, queridos hermanos, cuando nosotros lo hacemos de corazón, cuando nosotros lo hacemos porque estamos convencidos. Tenemos que hacerlo y tenemos que vivirlo desde adentro. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos que ofrecer siempre. Y entonces, aquí cuando llegamos al 34 nos va a dar a entender en cuanto a mí, no he deseado ni plata, ni oro, ni los bienes de nadie, porque ustedes saben que con mis propias manos he atendido a mis necesidades y la de mis compañeros. Volvemos enseguida con más. Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Bastará para sanarme, Señor. No soy digno de que entres en mi casa, te necesito, Señor. Tan grande es tu amor. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús. En ti confío porque tú eres mi esperanza y yo en ti confío porque me basta tu gracia y yo en ti confío porque tú nunca me fallas. Si estoy en el suelo, siempre me levantas. No me rendiré jamás porque yo sé que vale la pena luchar, pero esta vez voy de rodillas a tus pies. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Se ha convertido en uno de los temas recurrentes del Papa. La inteligencia artificial volvió a hablar de ella con los miembros de la Fundación Centesimus Annus. Francisco citó a Stephen Hawking, quien dijo que la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana, pues ésta no podría competir con ella y se vería superada. La domanda di fondo che vi siete posti è questa: a cosa serve l'IA? Serve a soddisfare i bisogni dell'umanità, a migliorare il benessere e lo sviluppo integrale delle persone, oppure serve ad arricchire e aumentare il già elevato potere dei pochi giganti tecnologici nonostante i pericoli dell'umanità? Esta fundación ha celebrado en Roma su reunión anual. El diálogo ha girado en torno a los desafíos a los que se enfrenta la humanidad con el desarrollo de la inteligencia artificial. Que pueda parecer repetido, y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta de mi pobre casa. Hoy despierto a tu presencia, el Señor te abrió la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, que
Cuando estás en tu casa te hallás, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Nuevo Testamento, el versículo 34 que hoy estudiamos. Ustedes saben que con mis propias manos he atendido a mis necesidades y a las de mis compañeros. Aquí nos centramos y aquí miramos y vemos cómo nosotros vemos que Pablo, desde el primer momento, él no vino para aprovecharse de los demás, para aprovecharse de la comunidad. Pepe Yapona, Pepe Bana, Shela, Yurea, PM, la Ceja de Haisha, Pepe Yapona, etc. No, nada. Todo lo contrario, ¿verdad? Pablo viene y es un servidor más dentro de la comunidad. Pablo está y participa dentro de la comunidad, así como él entiende que es el Evangelio, porque el Evangelio es siempre servicio. O mañana, o y bueno. Sepea y catua yapo, sepea y catua llevame, sepea y catua yerureja, sepea y catu añecuame, Y Pablo es un gran misionero en este sentido, que está buscando siempre el bien de su comunidad. Incluso, ahora dice, como encadenado por el Espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que me sucederá allí. Solo sé que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. También la vida cristiana, como Pablo lo está insinuando y lo está mostrando aquí, no es una cosa sencilla y fácil, sino que es una continua lucha, un continuo esfuerzo, y entonces él reconoce y sabe que hay muchas cadenas, dice, que le están esperando. Pero poco me importa la vida mientras pueda cumplir mi carrera y la misión que recibí del Señor Jesús. Esta es la misión que yo recibí del Señor Jesús, por lo tanto, se abe aguatata, se abe ayapota, se pea la ayaposeaína, porque ñande yara esa case. Es el Espíritu, por eso él insiste en la fuerza del Espíritu. A decidir las cosas, sino que con la fuerza del Espíritu, el tener a Dios en la propia vida, el descubrir también el accionar de Dios en la propia vida, hace que yo ahora me pueda pronunciar, prolongar. Desde ahora entonces yo pueda también predicar y anunciar a este Jesucristo. Y después, poco me importa la vida. El hecho de que diga poco me importa la vida significa que yo estoy capaz, estoy capacitado para luchar, para vencer, hasta, como decimos nosotros, hasta derramando una gotita o la última gotita de la sangre que uno tiene. Y Pablo después sabemos que morirá también mártir, ¿verdad? Derramará o entregará su propia vida en libación. Es una forma de entregar, es una forma de darse totalmente por el bien de su gente, de su pueblo. Mientras que pueda cumplir mi carrera en la misión que recibí del Señor Jesús. La de dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. Lo que le mueve a Pablo, en lo que Pablo está centrado, siempre va a ser en esta gracia que el Señor le está regalando. Baere la sea cuejina, baere la sea yapojina, porque ñande yara la semonguea, ñande yara la opocoa serejina, ñande yara la semo punanía, aupeare se añe punua guataye bajayapo, ajá ese. Qué lindo que es eso entonces, entenderlo como el elemento esencial y fundamental que nos anima y que nos fortalece para dar lo mejor de nosotros mismos. Eso es lo que Pablo está haciendo. Y eso es lo que Pablo ahora de nuevo está presentando y le está diciendo a esta gente, a su propia comunidad. Entonces, desde el 32, cuando él hablaba, les encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder
para construir el edificio y darles la parte de la herencia que le corresponde con todos los que han sido santificados. Les encomiendo al Señor. Yande yare cojaya ve peñande con asome peñande ame esa gracia de Dios con yande ña la pisa cuara. Les encomiendo a Dios significa que aquí hacemos un acompañamiento, aquí hacemos un caminar juntos, aquí hacemos y presentamos lo mejor de nosotros mismos como entrega para los demás. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza MGO. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No me dejarás caer.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Diego Pérez, conocido en redes sociales como Rupe, es la voz del canal El Buen Dios, un foro para evangelizar en Internet. De hecho, solo en Instagram son ya más de 176,000 seguidores. El youtuber dice que su contenido responde a una necesidad en concreto que muchos tienen. Tengo la certeza de que los jóvenes hoy están necesitados, buscando de Dios en las redes sociales, que es donde más pasan tiempo, en los dispositivos móviles. Entonces ahí es donde el buen Dios entra a acompañarlos también. Diego quiere que sus canales en redes sociales ofrezcan una alternativa, la posibilidad de encontrar contenido de valor. Para ello se dedica a ir a buscar a los sacerdotes en sus parroquias para que puedan explicar a los seguidores diversos temas de fe. Entre los proyectos del canal ha emprendido la iniciativa de evangelizar en lenguaje de señas colombiano a una población que dice que muchas veces es marginada. Yo creo que llegará ese mensaje para esa persona que tiene una dificultad auditiva y que pueda disfrutar del evangelio. Yo creo que la Iglesia Católica no está tan avanzada para seguir acompañando a esa población. Creo que algunos hermanos de otras denominaciones sí lo hacen y lo hacen un poco mejor. Nosotros creo que estamos párvulos en este tema. Desde 2022, Rupe arranca este proyecto en las redes sociales del Buen Dios. Dice que desde entonces trabajan día y noche para hacer crecer esta labor de evangelización en sus distintos perfiles: YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Además, en lugar de esperar que las cosas me pasen a... Parecía un día más y atendías el hogar, de pronto apareció el ángel del Señor, con un saludo peculiar, ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar, concebirás al Hijo de Dios, su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Seguir tu ejemplo de amor, ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí, dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad.
Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 34, principalmente hoy, que nos anima, dice: ustedes saben que con mis propias manos he atendido a mis necesidades y a la de mis compañeros. Ustedes saben, quiere decir que Pablo no mocañete hoy, quiere decir que desde un primer momento Pablo pone en juego, como decimos, todas las barajas, pone sobre la mesa. Pablo no es que esconde nada, ni se esconde detrás de algo. Ni Pablo no quiere venir aquí a aprovechar o aprovecharse de la gente, sino que él, en la simplicidad: yo vengo aquí, he dejado todo, me estoy esforzando, estoy caminando, estoy trabajando por el bien del reino de Dios. Y ustedes lo saben. Eso es lo que Pablo quiere aquí subrayar. Pepe y Cuaponajina, va a gente pase, va a la sea yapoma de cuejina, va a la neina yapoma de cuejina, a coanga, yepa, penica, tu pesa, a pesa, ñaguatata, oñón de guasú, y esa mi angüenza. Esta realización del reino de Dios. Y por lo tanto, dice, ahora el hecho de encomendar a Dios y a la palabra de su gracia, a pesar de que Pablo lo dio todo, ¿verdad?, por los cristianos de Éfeso por unos 3 años, al final solo pudo encomendarlos a Dios y a la palabra de su gracia. Les encomiendo, les dejo, les deseo. Pablo sabía que se avecinaban problemas para él y para los cristianos efesios. Sin embargo, Dios y la palabra de su grado lo sacarían adelante. Esa gracia entonces que se derrama, esa gracia que hace presencia en la vida de ellos, es lo que les mantendrá firmes, les mantendrá con esa fuerza de poder luchar, de poder empeñarse y de poder vencer a todo mal. Si nosotros no somos conscientes de esto también, queridos hermanos, ya te como un burindica tu mayoría y la yaja, muy con la yaja iterita lleva. Los programas que pueden hacerlo, el espíritu de la época no puede hacerlo. El marketing eficaz no puede hacerlo. El entrenamiento no puede hacerlo. Solo Dios y la palabra de su gracia pueden sobreedificarnos y darnos herencia en el cielo. Los elementos que hacen crecer a la comunidad, los elementos que hacen crecer al pueblo y a cada uno de nosotros son justamente estos, ¿verdad? Por una parte, solamente Dios, que se manifiesta en su palabra. Pe iñe eru pibe yepa y catuña hendú, peñan de yara ñe eru pibe y catula yai cuala hoy porando o porando añande, va para la yerure añande a veija moto bañande yayapiva en el seguimiento de Jesucristo. Y solamente es Dios quien puede edificarnos y darnos herencia en el exilio. Darnos herencia, a pesar, ¿verdad?, de que nosotros podamos estar en esa situación de exilio. Ni plata ni oro, lleva, se pea, da yerurei PM, anda yui, ni a codiciar, ni da pea, seguri pendejo, mía. O sea que él lo que quiere comunicar es aquello que él tiene en su corazón. Él a Pablo reco a ame. Y es la fuerza del Espíritu, el amor de Dios total que ahora Él está entregando, ¿verdad?, a su comunidad. Él está dando, porque Él está seguro de sí mismo. La ñande y cuano es una peña de ñame eno, ñame ea, porque ñande y cua más bañande.
hamba epalei katu ñande yeh guavo, hamba epei katu ahí ñande ñamo sarami, añame ñande la pisa cuera pemuana. Es lo que Pablo hoy nos está diciendo, ¿verdad? Con esto. Trabajando así significa que Pablo era un obrero esforzado para la gloria de Dios. El esfuerzo, la lucha, el empeño, estas son las características esenciales de un buen cristiano que está en el camino de Dios. Más bienaventurado es dar que recibir. Nuestra frase famosa, más aventurado. Aquel que es capaz de dar, es la generosidad. Pea la ñanembo a roría lleva. Pea la ñanembo a ponaba. Pea y catúa lleva ñande hueraja. Jamón brunta y pea ñande huerajata. Nos va a dar esa gracia que nosotros queremos y esa gracia que nosotros necesitamos. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Evangelio según Marcos es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y las tradiciones históricas más cercanas enlazan este libro con un escriba cristiano llamado Marcos o Juan Marcos. Él fue un colaborador de Pablo y un compañero cercano de Pedro. De hecho, un historiador de la iglesia antigua llamado Papías registra que Marcos había recolectado todo el testimonio ocular y las memorias de Pedro y luego las acomodó en este registro. Pero Marcos no reunió al azar todas las piezas, sino que diseñó cuidadosamente la historia de Jesús. En la primera línea del libro, Marcos hace esta declaración respecto a Jesús: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Lo que es interesante es que esta es la única vez que Marcos te dirá lo que piensa. En el resto del libro, él te va a influenciar simplemente poniendo las acciones y palabras de Jesús delante de ti y mostrándote cómo otras personas reaccionan a él. Marcos ha diseñado la historia de Jesús como un drama con 3 actos. El primero sucede en Galilea, el tercero en Jerusalén, y el segundo acto muestra a Jesús en el camino de un lugar a otro, y cada uno de los actos se enfoca en un tema repetido. En el primer acto, todo el mundo está asombrado por Jesús y se preguntan, ¿quién es este Jesús? En el segundo acto, son los discípulos los que están luchando por entender qué significa que Jesús es el Mesías. Y luego, en el tercer acto, vemos la sorprendente paradoja de cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Entremos en la historia y veamos cómo se desenvuelve. Después de la línea introductoria, Marcos comienza con una cita de los antiguos profetas, Isaías y Malaquías, quienes dijeron que Dios enviaría un mensajero a Israel para prepararlos para cuando Dios mismo venga a rescatar a su pueblo y se convierta en su rey. Y Marcos presenta a Juan el Bautista como el mensajero, y luego, justo cuando esperas que Dios aparezca personalmente, Marcos presenta a Jesús. Y mientras él llega a la escena, los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y Dios dice, «Tú eres mi Hijo amado». Después de esto, Marcos pone delante de nosotros un resumen del mensaje central de Jesús. Él fue por Galilea, anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Jesús está continuando con la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento sobre la operación de rescate de Dios para su mundo. A través de Jesús, Dios está restaurando su reino sobre el mundo al confrontar y derrotar el poder de la maldad sobre las vidas de las personas. Y entonces las invita a vivir bajo su reino al seguir a Jesús. A partir de aquí, Marcos nos da un gran bloque de historias, mostrándonos el poder de Jesús mientras Él trae el reino de Dios. Él va sanando a personas cuyos cuerpos están enfermos o quebrantados, o bajo la opresión de poderes espirituales oscuros. Y Jesús incluso hace algo que, para el pueblo judío, solo Dios tiene el derecho de hacer. Él perdona los pecados. Y las acciones de Jesús producen muchas respuestas diferentes. Algunos le siguen y se vuelven sus discípulos. Otros todavía no saben qué pensar y otros lo rechazan completamente, especialmente los líderes de Israel, quienes lo acusan de blasfemar contra Dios y de recibir poder del mal. Pero Jesús no está sorprendido por estas respuestas. De hecho, Él apunta a ellas.
En el capítulo 4, Marcos ha recolectado muchas de las parábolas de Jesús acerca de la naturaleza misteriosa y escondida del reino de Dios. Jesús dice que su mensaje es como una semilla cayendo en distintos tipos de suelo. Algunos son receptivos y otros no. O que es como una semilla de mostaza que es muy pequeña, parece insignificante, pero luego crece enormemente y sorprende a todos. El punto de Jesús es que Él realmente es el Mesías que trae el reino de Dios, pero no luce como nadie lo esperaba. Esta creciente confusión acerca de Jesús entre las multitudes está conectada con la idea clave que Marcos enfatiza al final del primer acto, que incluso entre los discípulos de Jesús hay confusión. Ellos también están luchando por entender quién realmente es Jesús. Y eso nos lleva al segundo acto. Este comienza con una conversación crucial. Jesús aparta a los discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Pero luego queda claro que Pedro quiere decir que Jesús es un rey militar victorioso, del linaje de David, que rescatará a Israel de los romanos. Pero para Jesús, ser el Mesías significa que Él es el rey, siervo sufriente de Isaías 53, quien traerá el gobierno de Dios entregando su vida en Jerusalén. Y los discípulos no lo entienden. Ellos piensan que seguir al Rey Jesús significa ser famosos e importantes. Y Jesús deja claro que seguirle, en realidad, significa morir, como cargar tu propia cruz. Significa rechazar la violencia, el orgullo y el egoísmo, y entregar tu vida a favor de otros en actos de servicio y amor. Él tiene la misma conversación con ellos 2 veces más. Y todo culmina en la importante declaración de Jesús de que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos todavía no lo entienden, responden con miedo y confusión. Así que aquí, en el segundo acto, Marcos ha colocado otra historia clave que hace eco de la introducción del libro. Jesús toma a 3 de sus discípulos y los lleva a una montaña, y de pronto es transformado. Él está radiante, con luz y gloria, y una nube los cubre. Ahora, esto es justo como la gloria del Dios de Israel se mostró hace mucho tiempo en el monte Sinaí. Y luego, 2 profetas que estuvieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Moisés y Elías, aparecen junto a Jesús mientras Dios declara de nuevo, «Este es mi Hijo amado». Al colocar esta historia en medio de todas estas conversaciones en el segundo acto, Marcos está haciendo una declaración asombrosa. Jesús, el Hijo de Dios, es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Y en Jesús, el glorioso Dios de Israel se convertirá en rey al sufrir y morir por los pecados de su propio pueblo. Esta es una declaración misteriosa que confunde y asusta a los discípulos mientras dejan la montaña. Lo que nos lleva al tercer acto. Para la Pascua, Jesús hace una entrada pública real en Jerusalén. Las personas lo están alabando como el Mesías, y luego Él entra en el atrio del templo y ejerce su autoridad real al sacar a los ladrones y estafadores y deteniendo el sistema sacrificial. Entonces esto inicia una semana completa de debates entre Jesús y los líderes de Israel, condenando su hipocresía. Así que ellos preparan un plan para asesinarlo. Y Jesús le advierte a sus discípulos, prediciendo que Jerusalén y su templo serán destruidos en una generación, y que sus discípulos serán perseguidos como Él, hasta que Él regrese un día a traer el reino de Dios completamente sobre la tierra. Y todo esto lleva a la noche final. Jesús tiene su última cena de la Pascua con los discípulos, una cena simbólica que contaba la historia de la liberación de Israel a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y Jesús toma estos símbolos y les da un nuevo significado. Ellos apuntan a la liberación del pecado y la muerte, que sucederá a través de la muerte del Mesías, el siervo sufriente. A partir de aquí, la historia se acelera al arresto de Jesús, su juicio delante de los sacerdotes de Israel y el gobernador romano Pilato, y todo eso resulta en la crucifixión de Jesús, y culmina en una escena clave que encaja con las escenas importantes del primer y segundo acto, excepto que esta vez es oscuridad lo que desciende y no una nube. Y en lugar de una voz divina del cielo, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir. Y luego, lo más sorprendente es que es un soldado romano que mira a Jesús morir, el que entiende y anuncia quién Jesús es. Este hombre era el Hijo de Dios. Él es la primera persona en la historia en reconocer la sorprendente declaración acerca de quién Jesús es. Él es el Hijo de Dios crucificado, quien es el Mesías, Jesús de Nazaret, quien murió por sus amigos y por sus enemigos. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba,
Y en el primer día de la semana, 2 mujeres de entre sus discípulos vienen a la tumba y descubren que la tumba está vacía. La piedra había sido removida. Luego, un hombre angelical les informa que Jesús no está ahí, que se ha levantado de los muertos. Así que les ordena que vayan y les den las buenas nuevas a los otros discípulos. Jesús está vivo y que se encontrará con ellos en Galilea. Y las mujeres están asustadas. Marcos dice que ellas huyeron aterradas de la tumba y no hablaron con nadie porque tenían miedo. Y así es como termina el libro, con los discípulos de Jesús mostrando la misma clase de miedo y confusión con los que concluyeron el primer y segundo acto. Ahora, si miras en tu Biblia, verás que Marcos tiene un final más largo, donde Jesús aparece y habla con sus discípulos, pero seguramente también hay una nota que dice que ese final no es parte del libro original. Solo se encuentra en manuscritos más tardíos y menos confiables. Ahora, es posible que el final original de Marcos se perdió, o que Marcos nunca terminó de escribir su recuento. Pero es más probable que este final abrupto sea intencional para resaltar una idea. La historia completa se ha enfocado en la sorprendente aseveración que dejó perplejos a los discípulos de principio a fin. Esto es el sufriente, crucificado y resucitado Jesús, quien es el Mesías, el Hijo de Dios. Que el amor de Dios y su reino al revés son revelados en la medida en que Jesús murió por los pecados del mundo. Así que esta historia termina sin una conclusión y te obliga a ti, el lector, a luchar con esta extraña y escandalosa declaración acerca de Jesús. ¿Vas a huir como los discípulos? ¿O reconocerás a Jesús como tu rey y anunciarás las buenas nuevas? Solo tú puedes responder esa pregunta. Y de eso se trata el Evangelio de Marcos. Escucha esto, algo diferente, escucha. Algo mejor, escucha. Pon atención. Oye. Escúchate, pon atención. Ahí viene. Escucha. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio, no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todo lo malo. Y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado. Que cojan pa' afuera, pa' otro lado. Pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se. Pa' afuera, pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida
vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo, pa' fuera, dándole duro al enemigo. Tú no puedes con nosotros. Río Squad, la revelación, dándole palo y palo. Vete de aquí, vete de aquí. Ya, vámonos, La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hoy subrayamos el versículo 34. Ustedes saben que con mis propias manos he atendido a mis necesidades y a las de mis compañeros. De todas las maneras posibles les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús. La felicidad está más en dar que en recibir. Aquí justamente está esta frase tan famosa, esta frase que todos repetimos, ¿verdad? Eso vamos a ir estudiando más adelante. Pero ahora lo importante siempre es seguir subrayando este elemento del versículo 34. De cierta manera, más aventurado es dar que recibir, decimos ahí posteriormente. Pero lo importante es que yo no he venido a buscar ni oro, ni plata, ni nada. Siendo yo ya ve pomo peno, llevando yo ya ve PM te amo. Sino que yo vine aquí para anunciar a Jesucristo. Y ay de mí si yo no evangelizara. Esta es una de las frases esenciales y fundamentales de Pablo. Y por eso es que en cuanto a mí no he deseado ni plata, ni oro, ni los bienes de nadie. Ustedes saben que con mis manos he atendido a mis necesidades y a las de mis compañeros. He atendido a mis necesidades y a las de mis compañeros. Y esto es, las propias manos significa ese trabajo personalizado, personal. Sea yapó, sea cué, sea punanay, sea todos los medios y todas las posibilidades para poder, ¿verdad?, llegar a lo esencial y lo fundamental, que es el anuncio del reino de Dios. Pero ¿qué es anunciar a Jesucristo? Y anunciar a Jesucristo es anunciar la buena noticia, el camino de la felicidad, el camino del trabajo mancomunado. Es decir, la comunidad que se empeña, que lucha, que busca, que quiere lo esencial y lo fundamental. Y bueno, cuando nosotros entendemos eso, ciertamente que nosotros también vamos a dar pasos muy importantes. Y por eso Pablo vuelve a reivindicar. Oye, bueno, hay por ATPM, hay potape hendu pona la ATPM, porque sea EAPM, sea EAPM, upea la sea yapo, cueja pea la sea ayapo en el TBB. Haupea veía y PM, PB ya pues aún sabe upecite. Y entonces no he deseado ni plata, muy bien, ni oro, ni los bienes de nadie. Ustedes saben que con mis propias manos, upea mande las ATPM, PPN por uvive, PPM Bapoa, PPM Yapoa, da EIP Olgasan, da EIP Peyu Ave solamente Pecambú vender a Bichare, a llevar. Entonces venía Borricopa, no. Por eso dicen, ni oro ni plata no he buscado absolutamente. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado con mis propias manos. Saben muy bien que yo estuve a full haciendo esto que es lo elemental y lo fundamental para que exista un camino de felicidad, un camino de comunidad,
Porque la ñande egoísta, vamos a mañana, allá escante, peñande, ñande convenida, peñande y potada. Estamos destruyendo nuestra propia comunidad. Estamos nosotros mismos entonces haciendo una cosa muy negativa, ¿verdad? Evidentemente, una cosa muy negativa para todo lo que nosotros podemos entender como gracia y como fuerza que viene de parte del Señor. Y entonces, ustedes saben que son mis propias manos. Ustedes saben que yo me he decidido a trabajar. Ustedes saben que yo no vine aquí a molestarle a nadie ni a estar pidiéndole que me mantengan. Se anda ahí vete mantenido. A la pisacuera ve un mío día, ¿verdad? Estos que me acompañan. Nosotros estamos aquí para servir. Nosotros estamos en todo caso para que juntos podamos hacer la comunidad. Esto que nos dice justamente el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando habla de la comunidad, que todo lo que ellos tenían ponían a disposición, donde nadie pasaba necesidad, porque todos compartían, porque todos se preocupaban de los demás, es el ideal de la comunidad cristiana. Y así es que Pablo ahora, de nuevo, le está llamando a estos ancianos a Mileto, porque los lleva ahí, ellos pertenecen a las comunidades de Éfeso, y ahí les instruye y les dice, con esta forma de enseñanza, con esta forma de discurso, Pablo quiere que entre bien en el corazón de cada uno de ellos la gran responsabilidad de que nosotros no podemos estar viviendo y haciendo, simplemente viviendo de las cosas que están ahí ofreciéndosenos a nosotros, sino que somos nosotros quienes tenemos que conquistarlo. Somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. Porque miren que en nuestra sociedad sucede muchísimo, ¿verdad? Y eso en todos los ámbitos, ¿verdad? Ahí solamente en el ámbito religioso. Está hoy lleva la oñe moía o pepe, pero solamente para qué cosa, queridos amigos. Solamente para aprovecharse de. Oye, aprovechase tengo la gente de ciertas cosas que en realidad no tendrían que ser así, ¿verdad? Y allí esa peamia, allí pauinio, pero ñande baembo, ñande angurriento, ya posee ñande maera, da ya respetáis, hayajante, ya guatante, ñanimo baemo, oiga tú, de las cosas, ¿verdad? Comunitarias. Y eso sucede, como siempre yo digo, en todos los ámbitos de nuestra vida cristiana, de nuestra vida también, de la vida de la familia, de la vida de la nación, de la vida de la política. Ñañemomba ese. Allí cuaponaina que eso no nos corresponde. Por eso, queridos amigos, hoy al reflexionar este versículo nos tiene que ayudar y nos tiene que fortalecer, como dice Pablo, ¿verdad? Dice, ustedes saben bien que con mis propias manos he atendido a mis necesidades y a las de mis compañeros. Y les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.